Dentro de un instante comenzamos. ¿Alguno de ustedes, si puede grabar la clase, se lo agradecería? Sí, profesor, estoy grabando yo. Perfecto. Bien, buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a iniciar la unidad relacionada con fisiopatología de las vías digestivas, en la cual se van a tocar aspectos relacionados con trastornos de la deglución, enfermedad ulceropéptica y síndrome de malabsorción intestinal. Y hay dos seminarios, uno que tiene que ver sobre páncreas y otro sobre diarrea. En los trastornos de la deglución debemos hacer referencia a lo que sería la característica de la motilidad digestiva, en donde debemos recordar que existen dos tipos de contracciones digestivas: las tónicas, que son las que se mantienen en el tiempo, y las fásicas, que son variables a lo largo del tiempo. Es decir, hay una actividad contráctil del tracto gastrointestinal que es sostenida, que es mantenida, que tiene que ver con la actividad del músculo liso y con la inervación constantemente para mantener la luz del tracto gastrointestinal, y las fásicas, que están relacionadas con la actividad aguda, si se quiere, o las órdenes que se le den a los diferentes segmentos del tracto gastrointestinal para propulsar el bolo alimentario o alimenticio o los procesos de absorción y posteriormente de defecación. Las contracciones tónicas pueden ser de alta presión, que son las que ocurren fundamentalmente a nivel de los esfínteres, o de baja presión, que son propias de los órganos con función de almacenamiento transitorio, como es el caso del fundus gástrico. Y las principales sustancias que intervienen en la relajación de los esfínteres son el péptido intestinal vasoactivo y el óxido nítrico, que generan un equilibrio entre las fuerzas de contracción y las fuerzas de relajación. Las contracciones fásicas se dividen en las del periodo interdigestivo, que son las que ocurrirían en situaciones de reposo del tracto gastrointestinal, o las correspondientes a la fase digestiva, en donde evidentemente tenemos que incluir a la actividad deglutoria, la propulsión o la peristalsis esofágica, intestinal delgada y la intestinal del intestino grueso. Y el peristaltismo consiste en los movimientos ordenados de un anillo de contracción hacia las porciones distales del tracto gastrointestinal. De tal manera que existe un orden en la contracción y la relajación de las fibras de músculo liso que se encuentran rodeando la luz del tracto gastrointestinal, y que existe un proceso de contracción de reposo que durante el proceso de digestión puede activarse y favorecer la propulsión del contenido gastrointestinal desde prácticamente la boca hasta la región del ano recto. En las diferentes zonas del tubo digestivo encontramos que el análisis debe comenzar a hacerse desde la boca y la faringe. Una buena digestión parte por una buena masticación,
Una buena masticación permite que exista una adecuada actividad de las enzimas de la saliva, sobre todo para la digestión de los carbohidratos, que se inicia a nivel de la boca con la degradación de las moléculas de alto peso molecular que conforman los carbohidratos para transformarlo en glúcidos de menor peso molecular y que permita posteriormente la mejor digestibilidad y absorción en el intestino delgado. Una vez que entra el alimento a la boca, comienza su fragmentación mediante la masticación y la mezcla de la saliva, con lo que se produce el reblandecimiento y la lengua lo envía hacia la orofaringe. En este momento se produce el cierre de la nasofaringe al ser impulsado el paladar blando hacia atrás y se cierra la laringe debido a su elevación y al cierre de las cuerdas vocales, lo que evita que el bolo pase a las fosas nasales y al aparato respiratorio. En consecuencia, existe un movimiento coordinado entre masticación, deglución y cierre de la vía aérea superior, razón por la cual es frecuente que exista compromiso del proceso deglutorio cuando la persona está tratando de hablar y comer al mismo tiempo. Y por otra parte, este proceso requiere una adaptación, un aprendizaje que se inicia desde la lactancia, motivo por el cual en los recién nacidos inmaduros los problemas deglutorios pueden ser frecuentes y ellos requieren un periodo de adaptación y de aprendizaje para que puedan respirar y mamar y deglutir de manera coordinada. Esto acá se muestra la mecánica de la deglución haciendo un recuento anatómico de lo que sería la orofaringe, el bolo alimenticio, ¿verdad?, dentro de la cavidad oral y la necesidad que se tiene de bloquear de alguna manera la vía aérea para que el bolo alimenticio pueda pasar hacia el esófago y que deje la vía aérea permeable. Igualmente debe provocarse si se quiere, el cierre de la comunicación entre la nasofaringe y la orofaringe, y esto es responsabilidad de lo que sería el paladar blando para que no pueda devolverse el contenido alimentario hacia las fosas nasales. Cuando existe cualquier trastorno anatómico, muscular o de sistema nervioso que no permita que exista este proceso de coordinación entre masticación, deglución y cierre de la rinofaringe, entonces puede perfectamente haber un paso del contenido alimentario hacia la vía aérea y provocar lo que se llama la neumonía por broncoaspiración. En la mecánica deglutoria, en primer lugar, necesitamos conocer la presencia del esfínter esofágico superior, que en condiciones normales está cerrado por la contracción tónica del músculo esquelético que genera la presión de 20 a 40 centímetros de agua. Observen ustedes que todavía en el esfínter esofágico superior estamos hablando de fibras del músculo esquelético. Posteriormente, el músculo esquelético dará paso al músculo liso que protege a toda la pared del esófago. El cierre del esfínter esofágico superior previene la entrada del aire al tubo digestivo durante la inspiración y cuando se inicia la deglución se relaja el esfínter esofágico superior y el alimento accede al cuerpo del esófago. Una vez que el alimento ha ingresado al cuerpo del esófago, este genera una serie de contracciones rítmicas y coordinadas en sentido cefalocaudal para que lo que va a ser el bolo alimenticio pueda ser propulsado hasta el estómago. Y posteriormente el esfínter esofágico inferior, que corresponde a los últimos 4 centímetros del esófago, y en su zona central se localiza el límite entre la mucosa esofágica y la mucosa gástrica.
Este esfínter esofágico inferior ya se encuentra dentro de la cavidad abdominal y una de las estructuras anatómicas que puede incluso garantizar la dinámica del esfínter esofágico inferior es precisamente el músculo diafragma que separa la cavidad torácica de la cavidad abdominal. El esfínter esofágico inferior está sometido a un control miogénico, neurogénico y humoral, es decir, fibras musculares, sistema nervioso periférico y sustancias que en algunos aspectos son enzimas y en otros momentos pueden actuar como neurotransmisores. La influencia principal está dada por la actividad nerviosa y en este caso tenemos una actividad del sistema nervioso simpático que mantiene la constricción y el sistema nervioso parasimpático que ocasiona la relajación del esfínter a través de la liberación del péptido intestinal vasoactivo y del óxido nítrico. Dentro de las hormonas que favorecen el mantenimiento del tono del esfínter esofágico inferior están la gastrina, la motilina y la secretina, la colecistocinina, los estrógenos y la progesterona disminuyen el tono del esfínter. Entonces, en la misma actividad del tracto gastrointestinal autorregula la actividad esfinteriana y autorregula el paso de los alimentos de un compartimiento a otro, puesto que cuando existe la presencia de contenido alimentario en la bolsa gástrica, tanto la secretina como la colecistocinina, que también estimula la activación de la vesícula, es capaz de aumentar el tono del esfínter esofágico inferior y, disminuyen el tono del esfínter esofágico inferior. Y por el contrario, la gastrina y la motilina aumentan el tono de este esfínter. Entonces, el esfínter esofágico inferior está controlado por acción miogénica del músculo liso que está rodeando al esófago, por actividad neurogénica en un equilibrio entre el simpático y el parasimpático, entendiendo que el simpático mantiene el esfínter cerrado y el parasimpático permite la apertura del esfínter, y posteriormente las hormonas o las enzimas que están a nivel del tracto gastrointestinal superior pueden igualmente mantener un equilibrio entre la relajación y la contracción del esfínter esofágico inferior. Dentro de los aspectos patológicos que encontramos en este territorio anatómico está la disfagia. Y la disfagia puede definirse como un impedimento para la deglución o también dificultad en el transporte del bolo alimentario desde la boca hasta el estómago. En este concepto o en esta situación de disfagia podemos incluir dos tipos de síntomas: la incapacidad para iniciar la deglución y la sensación de que el material deglutido ha quedado detenido en el esófago. Entonces, pacientes con alteraciones neurológicas, por ejemplo, después de haber tenido un evento cerebrovascular, con compromiso de la musculatura a nivel de la vía del esófago específicamente, o de la lengua por lesión del hipogloso, este paciente puede tener trastornos para iniciar la deglución. Todo aquello que hablamos del desplazamiento del paladar blando, el cierre entre la rinofaringe y la orofaringe, así como la mecánica deglutoria con el cierre de la vía respiratoria puede estar comprometida. Son pacientes que hacen neumonías por broncoaspiración o, en su defecto, tienen compromiso de la inervación propia del esófago y las ondas de propulsión o la peristalsis esofágica está comprometida. Son pacientes en quienes el bolo alimenticio no desciende hasta el estómago
y esto más bien puede ocasionar aumento de la presión intraesofágica, daño de la mucosa y posteriormente el desarrollo de lesiones tanto de la mucosa como de la pared esofágica, además de las posibilidades de infección de las vías respiratorias. Existen dos tipos de disfagia: la disfagia orofaringia y la disfagia esofágica. En la disfagia orofaringia se altera la capacidad para impulsar el bolo hacia la hipofaringe, que es la llamada fase oral, o para la contracción de la hipofaringe, que es la llamada fase faringia. En la disfagia orofaringia, las causas principales están dadas por problemas neurológicos, como ya le mencioné, alteraciones en los pares craneales, específicamente el par del hipogloso, que tiene que ver con la movilidad de la lengua, así como el nervio facial, que impide una adecuada actividad de la musculatura de los carrillos y en consecuencia de la masticación. Alteraciones en la producción de saliva, ya sea por enfermedades neurológicas o por enfermedades propias de las glándulas salivales, como pueden ser la cialolitiasis, que son los cálculos en los conductos excretores de las glándulas salivales, o enfermedades autoinmunes, como la enfermedad de Sjögren, que impide la liberación adecuada de saliva. Lesiones dolorosas en la región oral, que pueden estar dadas por las infecciones. No es infrecuente la presencia de los aftas, que son infecciones de la mucosa oral y que fácilmente comprometen la masticación y la deglución de acuerdo al sitio en donde se encuentren esos aftas. Como también ya compromiso de mayor envergadura, como pueden ser la presencia de tumores de la orofaringe, abscesos y el llamado divertículo de Zenker. En la disfagia esofágica, lo importante está fundamentalmente en la luz del esófago. Y en este sentido podemos hablar de las estenosis o de las obstrucciones de la luz esofágica. Cuando hablamos de estenosis de una cavidad hueca, estamos haciendo referencia a reducción de su luz. Y esto puede estar dado porque exista un tumor o una masa que impide o que compromete la luz del órgano, o una compresión extrínseca que igualmente reduce la luz de esa víscera hueca. Y estas estenosis u obstrucción de la luz esofágica pueden ser intraluminales, cuando están dentro de la luz del esófago, como es la presencia de membranas y anillos que comprometen la luz esofágica, cuando hay compromiso de la pared del esófago por la presencia de tumores benignos o malignos, o por la presencia de repliegues mucosos hipertróficos, y extraparietales. Las causas más habituales son los tumores del mediastino y las formaciones vasculares que pueden comprometer la luz del esófago. Recordemos siempre que desde el punto de vista anatómico, el esófago es un tubo que se encuentra a nivel de mediastino, el cual es un espacio entre ambos pulmones y el corazón, y que cualquier compromiso anatómico que provoque desplazamiento de pulmones y corazón, así como de grandes vasos, en este caso el callado de la aorta o la aorta descendente torácica, puede perfectamente comprometer la integridad del esófago. En la disfagia esofágica, las alteraciones motoras pueden ser primarias o secundarias. Dentro de los trastornos funcionales primarios encontramos la acalasia, el espasmo esofágico difuso y el llamado esófago en cascanueces. Dentro de las alteraciones motoras secundarias estaría la disfunción motora miopática,
por enfermedades como la esclerodermia, que es una enfermedad autoinmune en donde se genera compromiso de la integridad de las fibras musculares, y estas fibras musculares pueden ser sustituidas por tejido conjuntivo, lo cual hace una pared esofágica rígida y consecutivamente las ondas peristálticas se ven comprometidas en su origen y en su secuencia. Y también pueden ser producto la disfagia esofágica secundaria por alteraciones motoras neuropáticas, como pueden ser la enfermedad de Chagas, en el que hay un mecanismo autoinmune que destruye los plexos neurales intraesofágicos. Entonces, siempre debemos estar pensando desde el punto de vista fisiopatológico en que cualquier alteración en los diferentes componentes histológicos de un órgano puede comprometer la integridad funcional. En este caso, si existe compromiso de la mucosa esofágica, ya sea porque hay un proceso ulceroso, un proceso infeccioso o una lesión tumoral, se va a comprometer la integridad funcional y anatómica de este órgano. Pero también puede estar comprometida la vascularización, puede estar comprometida la inervación y puede estar comprometida la histología propiamente dicha, como es el caso mencionado de la esclerodermia. ¿Qué es la acalasia? La acalasia, en primer lugar, es considerada una enfermedad de causa desconocida. Probablemente su etiología es de carácter inflamatorio y se caracteriza por la pérdida de células de los plexos nerviosos en el cuerpo del esófago y en el esfínter esofágico inferior. De tal manera que hay, por decirlo de alguna manera, un proceso de destrucción de la inervación del esfínter esofágico inferior y del cuerpo del esófago. Las consecuencias de este daño de los plexos nerviosos es generar una degeneración valeriana del vago y por lo tanto la denervación colinérgica del órgano y la falta de liberación de mediadores dilatadores como el óxido nítrico y el péptido intestinal vasoactivo en el esfínter esofágico inferior. Siempre en sistema nervioso, en el tracto gastrointestinal, toda la actividad vagal es fundamental. El tracto gastrointestinal secreta, se moviliza a través de la inervación del nervio vago. Y cualquier compromiso inflamatorio, inmunológico, desmielinizante en las ramas del vago que van a los diferentes segmentos del tracto gastrointestinal van a generar compromiso de la funcionalidad, tanto en la dinámica o en la propulsión del bolo alimenticio, del bolo fecal, o del tránsito intestinal, así como de las actividades secretorias. Entonces, en la acalasia lo que hay fundamentalmente es una hipertonía del esfínter esofágico inferior. ¿Consecutivo a qué? A una degeneración de las neuronas o los axones de los plexos nerviosos del cuerpo del esófago y del propio esfínter esofágico. En esta acalasia vamos a observar desde el punto de vista fisiopatológico ausencia del peristaltismo. En consecuencia, lo que se deglute no llega al estómago y esto va a generar un daño progresivo de la mucosa esofágica y de la dinámica muscular del esófago. No se relaja el esfínter esofágico inferior y aumenta el tono basal del esfínter. Esto hace que haya una retención de los alimentos ingeridos y de las secreciones que van dilatando progresivamente al esófago. Y hay una respuesta paradójica de la colecistocinina, ya que en sujetos normales relaja el esfínter esofágico inferior, mientras que en los pacientes con acalasia aumenta el tono. Entonces, desde el punto de vista fisiopatológico, en la acalasia, la peristalsis esofágica está comprometida, no hay propulsión del bolo
alimenticio hacia el estómago y más bien lo que hay es una acumulación del alimento en el esófago, con compromisos de la mucosa y compromiso posteriormente compromiso de la pared esofágica. Aquí, en esta lámina de Netter, se observa en este dibujo lo que quiere representar la acalasia. Este es el esófago. Aquí se encontrarían los dos hemidiafragmas. Observen ustedes que hay paso del esófago hacia la cavidad abdominal, lo que les mencioné hace rato de que el esófago contribuye a mantener la actividad del esfínter esofágico inferior. Pues bien, en el momento en que ocurre la acalasia, el esfínter no se abre y se comienza a generar acumulación del alimento en el esófago distal, que progresivamente va a ser cada vez de mayor importancia. Y en este caso, en este estudio varitado, al cual se le dio a tomar al paciente material de contraste de bario, se ve perfectamente toda la dilatación que tiene el esófago y cómo hay una constricción persistente del esfínter esofágico inferior. Otro de los aspectos o de las patologías que se observan en los trastornos de la deglución es el espasmo esofágico difuso. Y este espasmo esofágico tiene como características que hay una interrupción de las contracciones peristálticas del esófago. No hay una actividad propulsiva adecuada y no hay ¿cómo decirlo? Un proceso de relajación de la musculatura del esfínter esofágico, lo cual provoca prácticamente un esófago que está persistentemente tónico. Las ondas peristálticas son ondas progresivas que van en sentido cefalocaudal y también tienen una dinámica circular. Recuerden que la musculatura del esófago tiene fibras longitudinales y tiene fibras circulares. Tanto las fibras longitudinales como las fibras circulares del esófago tienen una dinámica, casi que una dinámica marcapaso que garantiza la adecuada propulsión de lo que se deglute hasta el estómago. Entonces, en el espasmo esofágico lo que hay es el mantenimiento de un estado de contracción del esófago que no permite la propulsión adecuada del bolo alimenticio hasta el estómago. El llamado esófago en cascanueces mantiene el peristaltismo normal, siendo interrumpido por contracciones muy potentes mayores de 180 milímetros de mercurio. Entonces, hay una alteración en la dinámica de las contracciones de la musculatura del esófago que impide una adecuada propulsión del bolo alimenticio desde la cavidad oral hasta, o de la orofaringe hasta el estómago. En el esófago de cascanueces, lo que hay es una peristalsis hipertensiva, si lo pudiéramos resumir desde el punto de vista conceptual. Es probable, como consecuencia de este aumento de la presión intraesofágica, que haya una regurgitación de los alimentos y del líquido. Como consecuencia de un trastorno motor primario, en donde hay un estado de hipercontractilidad con una peristalsis esofágica distal aumentada. Entonces, cuando se hace un estudio contrastado con bario, se puede observar esta característica de esofágica, donde no se ve una continuidad del medio de contraste y es producto precisamente de alteraciones en la mecánica contráctil del esófago y da esta imagen, ¿verdad?, muy tortuosa del esófago.
¿Cuáles pueden ser las consecuencias de la disfagia? Evidentemente, si una persona no puede tragar adecuadamente y el alimento no llega hasta el estómago, va a haber fundamentalmente alteraciones de carácter nutricional. La persona va a tener un estado de desnutrición y de deshidratación. La detención del bolo alimentario puede llevar a que hayan neumonías por broncoaspiración, que va a condicionar lo que llamamos las condensaciones pulmonares, y con frecuencia puede haber crisis de tos nocturna y ronquera. Muchas veces la tos no es exclusivamente un síntoma que hace referencia a patología respiratoria. La tos puede inclusive ser producto de un compromiso esofágico y, como veremos posteriormente, del llamado reflujo gastroesofágico, en donde el contenido alimentario pasa del estómago hacia el esófago y puede inclusive generar tos. La situación de retención crónica de material alimentario que se genera por alteraciones de disfagia puede generar halitosis o lo que se llama mal aliento por la fermentación del material, así como pirosis, que es los eructos y estar repitiendo lo que se dice repetir la comida de manera frecuente debido a el ácido no procedente del estómago. Y finalmente, en la disfagia orofaringea no es infrecuente la salida de líquido a través de la nariz por descoordinación de la musculatura. Entonces, dentro de los datos semiológicos de la disfagia, tenemos primero que interrogar o en el interrogatorio conocer si el paciente tiene disfagia a sólidos o tiene disfagia a sólidos y líquidos. Existe el concepto de disfagia lógica y disfagia ilógica. Lo lógico es que la persona comience a tener trastornos deglutorios parasólidos. Y si el problema se va haciendo cada vez más complejo, llega un momento en que el paciente comienza a tener disfagia para líquidos. Y esto es factible observarlo en las grandes estenosis esofágicas. El paciente va diciendo de manera progresiva que ha tenido que ir reduciendo la cantidad de comida o que ha tenido que masticar por más tiempo o que ya no puede comer sólidos sino papilla o finalmente que ya no puede prácticamente comer nada que no sea líquido. E inclusive puede haber tal compromiso en la dinámica esofágica que ni siquiera líquidos el paciente pueda recibir, en cuyo caso la conducta es hacer lo que se llama una gastrostomía, que es una intervención en la cual se aboca el estómago al exterior a través de una sonda y el paciente debe ser alimentado a través de esa sonda. Tanto en la disfagia sólida como en la disfagia a sólidos y líquidos, esta puede ser progresiva o intermitente. Si es una disfagia a sólidos nada más, de manera progresiva, estamos ante la presencia, necesitamos descartar patologías neoplásicas y cicatriciales. Si es intermitente, pueden haber membranas, anillos o divertículos, pero que siguen siendo alteraciones estructurales de la luz esofágica. Si es una disfagia a sólidos y líquidos progresiva, podemos pensar en una acalasia, y si es intermitente, en un espasmo esofágico difuso o un esófago en cascanueces. El reflujo gastroesofágico realmente a veces es un dolor de cabeza no solo para el paciente, sino también para el médico tratante. Y este reflujo gastroesofágico consiste en el paso del contenido desde el estómago hasta el esófago, ubicado o debido a una alteración funcional de los mecanismos que evitan este fenómeno, es decir, fundamentalmente la competencia del esfínter esofágico inferior. La pérdida de las relaciones anatómicas es muy importante. El desplazamiento hacia el tórax
de la parte distal del esófago, donde se encuentra el esfínter esofágico inferior, o inclusive del fundus gástrico a través de las llamadas hernias hiatales, va a comprometer la dinámica o la mecánica del esfínter esofágico inferior, y esto puede contribuir a la presencia de reflujo. O también el caso de compromisos nerviosos donde la inervación parasimpática esté comprometida, y eso hace que el esfínter esofágico inferior no cierre de manera adecuada. O también puede ocurrir que simplemente por llenar la bolsa gástrica de exceso de alimento, en los casos en los cuales el paciente come de manera compulsiva, puede hacer que la bolsa gástrica no se vacíe con la velocidad requerida, y por otra parte, si le siguen metiendo más alimento, pues sencillamente no puede cerrar el esfínter esofágico y existe reflujo gastroesofágico. Entonces, dentro de los mecanismos y causas de este reflujo estaría la disminución del tono del esfínter esofágico inferior por episodios de relajación transitoria con un tono basal normal o disminución persistente del tono basal. Lo que hablamos hace un instante, que tiene que ver básicamente con la inervación o con inclusive el tipo de alimento y la actividad hormonal que pueda haber durante el proceso de la digestión. También puede haber disminución persistente del tono del esfínter esofágico inferior en enfermedades como la esclerodermia, que ya le mencioné en láminas anteriores, o como consecuencia de factores hormonales durante el embarazo. El aumento de la progesterona disminuye el tono del esfínter. Entonces, no es una condición patológica del esófago, por ejemplo, en el caso de las mujeres embarazadas, sino que existe un exceso de progesterona que está provocando una disminución persistente del tono del esfínter esofágico inferior. Al terminar el embarazo y normalizarse los niveles de progesterona, el esfínter vuelve a actuar de manera normal. Las principales alteraciones de las estructuras anatómicas relacionadas con el reflujo gastroencefálico están dadas por la hernia hiatal. Y en este caso hay disminución y debilidad del esfínter, elongamiento y eventual destrucción del ligamento freno esofágico. Freno tiene que hacer referencia a el diafragma, pérdida del segmento del esfínter esofágico inferior intraabdominal y retención de líquido en el saco herniario, es decir, en una hernia hiatal. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de este reflujo? En primer lugar, tenemos que considerar el número de episodios y la duración de los mismos, el contenido del líquido refluido, el aclaramiento del líquido refluido por el peristaltismo y factores generales como el estado nutricional. Si un paciente tiene episodios muy frecuentes y estos episodios son prácticamente constantes, evidentemente el daño que se va a hacer sobre la mucosa esofágica va a ser muy importante, y aguas abajo, la cantidad de alimento que va a poder ser digerido a nivel intestinal va a disminuir. En consecuencia, este es un paciente que reduce los periodos de alimentación, porque cuando come lo que tiene es malestar, y no solamente hay menor digestión porque el alimento no pueda pasar hacia el intestino, sino que el poco alimento que llega al estómago es refluido hacia nuevamente el esófago. En consecuencia, en la medida en que el paciente se desnutre, obviamente su actividad muscular, nerviosa y hormonal digestiva y enzimática digestiva igualmente va a estar comprometida. En este reflujo gastroesofágico también puede haber dolor por irritación de las terminaciones nerviosas, inflamación de la región del esófago expuesto al ácido. Recordemos por fisiología que el pH del jugo gástrico es 1 por el ácido clorhídrico.
No hay ningún tejido en el organismo que sea capaz de tolerar pH de 1 y en consecuencia el reflujo gastroesofágico va provocando cambios importantes en la mucosa esofágica que van provocando adaptación del tejido hasta que llegamos a lo que se llama la metaplasia, que son cambios histológicos de un tejido dando origen a un tejido vecino. En este caso puede ser que el tercio inferior del esófago tenga una metaplasia gástrica para poder tolerar las variaciones de pH ácido provenientes del estómago. Y estas metaplasias van a dar origen al famoso esófago de Barrett, que es un esófago rígido, un esófago que tiene menor distensibilidad y que consecutivamente puede generar importantes trastornos en la mecánica esofágica. Episodios de broncoespasmo desencadenados por aspiración de material de la vía digestiva hacia la vía aérea y estímulo de las secreciones de la orofaringe, también reflejo cuyo sentido biológico es proteger a la mucosa esofágica de los cambios de pH y los cambios del medio interno que se está provocando por el reflujo gastroesofágico. Aquí se puede observar una estenosis esofágica. Vean las variaciones en la dilatación. No es una onda peristáltica porque la onda peristáltica primero no lleva un segmento tan largo, ¿sí? Y por otra parte no hay estas características en el esófago proximal y el esófago distal al área estenosada, ¿sí? Y el esófago de Barrett suele ser el resultado de la exposición repetida al ácido estomacal. En consecuencia, esta es por decirlo de alguna manera, el diagnóstico más frecuente que se obtiene consecutivo a un reflujo gastroesofágico. Generalmente se diagnostica junto con la enfermedad del reflujo gastroesofágico a largo plazo. Esto es para mostrar una neumonía por broncoaspiración. Normalmente las neumonías por broncoaspiración están en el campo pulmonar derecho y esto es debido a las características anatómicas de los bronquios, donde el bronquio derecho tiene una variación anatómica con respecto al bronquio izquierdo que de alguna manera hace que los alimentos se vayan más hacia el lado derecho que hacia el lado izquierdo. Y lo que le comenté hace un instante, que cuando hay trastornos de glutóreos, ya sea por acalasia, ya sea por esófago de Barrett, ya sea por un esófago en cascanueces, y lamentablemente el paciente no tiene una dinámica de glutoria adecuada, habría que hacer la gastrostomía, en donde, siendo esta la pared abdominal, la capa muscular, se aboca el estómago a través de una sonda al exterior y a través de esta sonda se alimenta al paciente. Es decir, lo que se trata es de obviar la estructura esofágica, que por demás no tiene acción secretora, sino fundamentalmente de carácter mecánica para transportar los alimentos desde la cavidad oral hasta el estómago. En el estómago va a comenzar a producirse entonces la digestión de los alimentos, a excepción de los carbohidratos que, como sabemos, su digestión comienza en la boca a través de la enzima amilasa alfa 1,4. Entonces, con esto terminamos el primer contenido de esta unidad. Vamos a dar unos 5 minutos de receso para continuar con el segundo tema de la unidad de digestivo.
¿Viste la primera parte? Bien, continuando entonces con el contenido de esta unidad, vamos a pasar a hablar sobre enfermedad ulceropéptica, lo cual incluye lo referente a gastritis y úlceras propiamente dichas. El término gastritis debe reservarse para la inflamación histológicamente demostrada de la mucosa gástrica. Profesor, Dígame. disculpe, ¿está mostrando el PPT o no? Sí, ¿no lo ven? Es que no se está viendo. Un momentico entonces. Disculpen. No se preocupe. ¿Y ahora? Sí, profesor, ahora sí se ve. Ok. Entonces, les decía que el término de gastritis debe reservarse para la inflamación histológicamente demostrada de la mucosa gástrica. No es simplemente eritema de la mucosa que se observa en la endoscopia, ni es intercambiable con el término de dispepsia. Cuando hablamos de dispepsia es lo que normalmente la gente conoce como tener el estómago revuelto o que todo le caiga mal. Esto es un síntoma, la dispepsia, ¿ok? Lo que se observa en la endoscopia digestiva sería el signo. Y si hay compromiso inflamatorio histológicamente demostrado, entonces se puede concretar o aseverar el término de gastritis. Lo que pasa es que detrás del síntoma va el signo. Y si un paciente está con síntomas dispépticos, es factible que si no ponemos un tratamiento adecuado y a tiempo, vaya a evolucionar hacia una verdadera gastritis.
Desde el punto de vista cronológico, la gastritis puede ser clasificada en una gastritis aguda o gastritis crónica. Y normalmente en medicina hablamos de episodios agudos menores a 3 meses. Si el síntoma o el signo se mantiene por más de 3 meses, estamos ante un evento crónico. Desde el punto de vista etiológico, en la gastritis aguda podemos observar fundamentalmente, y esto es prácticamente casi que una norma, que es la infección aguda por Helicobacter pylori. También están otros tipos de infecciones agudas, como puede ser infecciones bacterianas distintas al Helicobacter. Está el Helicobacter elmani, la gastritis aguda flegmonosa por micobacterias, específicamente tuberculosis, por sífilis, enfermedades virales, parasitarias y micóticas, es decir, cualquier proceso infeccioso que llegue al estómago pudiera ser condicionante de una gastritis. Ahora, este germen o este parásito o esta bacteria tiene que tener unas características propias muy importantes para tolerar precisamente el nivel de acidez que tiene el estómago. Es factible que haya entonces una interacción entre las características del agente infeccioso y el hospedero. Y no solamente en cuanto al bicho, por decirlo de alguna manera, que genera la infección, sino que tal vez exista una condición previa en la mucosa gástrica que hace que el agente infeccioso pueda colonizar. Entonces hay una interacción entre el agente infeccioso y el hospedero. En la gastritis crónica se habla de la gastritis atrófica crónica, que puede ser de tipo A o de tipo B. La tipo A es una gastritis atrófica crónica autoinmunitaria que se ubica predominantemente en el cuerpo del estómago, o puede ser una gastritis atrófica crónica tipo B que está relacionada con el Helicobacter pylori, que no lo erradicamos en los primeros 3 meses y que ocurre predominantemente en el antro gástrico, es decir, en la parte más baja del estómago. O también una gastritis crónica indeterminada. La gastritis aguda, como ya se mencionó, la causa más frecuente es la infección por Helicobacter pylori. Se describe como un cuadro de presentación brusca en forma de dolor epigástrico, náuseas y vómitos. Normalmente el dolor de la gastritis es un dolor urente, es un dolor como una sensación de ardor o de quemazón que puede o no estar acompañado de reflujo gastroesofágico. Y que también este dolor normalmente no tiene irradiación. Se queda en el epigastrio o lo que conocemos como la boca del estómago y el dolor puede tener una intensidad variable. Desde el punto de vista histológico, en una gastritis aguda hay infiltrado de neutrófilos con edema e hiperemia. Si no se trata, el cuadro puede avanzar a una gastritis crónica y después de la infección aguda por Helicobacter pylori se puede producir una hipocloridria que dura más de 1 año. Al existir un estado de hipocloridria, entonces se altera toda la dinámica fisiológica del estómago. Todo lo que tiene que ver con el mismo mecanismo de protección que tiene el estómago, que es su acidez, y lo hace susceptible a la presencia de otros agentes infecciosos. No hay una adecuada síntesis de bicarbonato, no hay una adecuada emulsión o una adecuada degradación de los nutrientes a nivel estomacal y el vaciamiento gástrico se puede comprometer, lo cual entonces conlleva a posteriores lesiones, tanto a nivel de duodeno como de carácter absortivo, en el duodeno y en el intestino delgado alto.
La gastritis crónica se identifica histológicamente por un infiltrado celular inflamatorio formado fundamentalmente por linfocitos y células plasmáticas con muy pocos neutrófilos, y aquí existe ya una diferencia con la gastritis aguda. La inflamación suele distribuirse en forma de placas que afecta inicialmente la porción superficial y glandular de la mucosa gástrica. Esta gastritis crónica se ha clasificado en función de sus características histológicas por cambios atróficos superficiales y atrofia gástrica. Es importante recordar o conocer que una lesión gástrica comienza con este mecanismo fisiopatológico, comienza desde la mucosa hacia la pared muscular, ¿ok? Y hacia la capa externa del órgano. De acuerdo a la profundidad de las diferentes capas histológicas que se comprometa, vamos entonces a quedarnos con el diagnóstico de gastritis si solamente está comprometiendo la mucosa o ya de una úlcera en donde hay una excavación más importante y más profunda de las diferentes capas que van a conformar al estómago o al duodeno si se trata de una úlcera duodenal. La gastritis crónica superficial presenta cambios inflamatorios que se limitan a la lámina propia de la mucosa. Hay edema e infiltrados celulares que separan las glándulas gástricas intactas. Además de esto, hay disminución del moco en las células mucosas y figuras mitóticas en las células glandulares. Es importante recordar que dentro de la fisiología del estómago no solamente hay la formación de ácido clorhídrico, sino que hay una importante síntesis de moco que precisamente es la que protege a la mucosa gástrica del efecto tan lesivo que tiene el pH ácido estomacal. Y en esta síntesis de moco juega papel fundamental las prostaglandinas, específicamente la prostaglandina E, porque la prostaglandina E es un gran vasodilatador que garantiza un adecuado flujo sanguíneo hacia la mucosa gástrica y consecutivamente el metabolismo aeróbico de las células de la mucosa, que son las que van a producir moco. En consecuencia, en aquellos pacientes tomadores de antiinflamatorios no esteroideos, específicamente ibuprofeno o ketoprofeno, tienen como efecto secundario y farmacológico la gastritis, lo cual tiene que ser prevenido desde el punto de vista médico. Y cuando nosotros indicamos antiinflamatorios no esteroideos, debemos dar protector de la mucosa gástrica para evitar el desarrollo de gastritis medicamentosa. En la gastritis crónica atrófica, el infiltrado inflamatorio, que ya dijimos que era linfocitario, profundiza más en la mucosa y hay una distorsión y destrucción progresiva de las glándulas productoras de moco. En la etapa final de la gastritis crónica, que es la atrofia gástrica, la mucosa va perdiendo sus pliegues y va perdiendo por decirlo de alguna manera, la vitalidad y la capacidad de contracción de la mucosa a la hora de poder degradar los diferentes alimentos. Se pierden las estructuras glandulares y el infiltrado inflamatorio es escaso. En la gastritis atrófica, la mucosa gástrica está siendo sustituida por otro tipo de tejido que puede ser tejido colágeno, un tejido fibroso, y la capacidad de secreción de moco y de degradación y de emulsión de los alimentos se va perdiendo. Endoscópicamente, la mucosa es muy fina, lo que permite visualizar con claridad los vasos sanguíneos subyacentes en el caso de una gastritis crónica atrófica. Lo que se está atrofiando es la mucosa, ¿ok? Y en consecuencia, todo lo que esté por detrás
o profundamente a la mucosa, también puede verse secundariamente comprometido. Las glándulas gástricas pueden sufrir una transformación morfológica en la gastritis crónica y entonces pasamos a lo que se llama la metaplasia intestinal. Una metaplasia es cuando un tejido es sustituido por otro. En el caso de la metaplasia intestinal, hay conversión de las glándulas gástricas a un fenotipo de intestino delgado, con glándulas mucosas intestinales que contienen células caliciformes o en copa. Estas células caliciformes son propias del intestino delgado. En una gastritis crónica se puede ver sustitución de las células de las glándulas gástricas por células caliciformes y es lo que conforma la llamada metaplasia intestinal. Y esta metaplasia intestinal es un importante factor predisponente para cáncer gástrico. Entonces, podemos hacer una secuencia en el tiempo de un paciente con gastritis. Gastritis aguda, que después de 3 meses, si no se trata de manera adecuada, comienza la gastritis crónica, que esta gastritis crónica puede transformarse en una gastritis atrófica, que la gastritis atrófica puede dar origen a la metaplasia intestinal y la metaplasia intestinal da origen al cáncer gástrico. De tal manera que hay una secuencia histológica que va condicionando variaciones funcionales y que a la larga van a comprometer no solamente la integridad del estómago per se, sino que esto va a tener repercusiones a nivel intestinal, específicamente en el duodeno, y consecutivamente la funcionalidad del tracto gastrointestinal se compromete y la consecuencia más importante es la malnutrición y el síndrome de malabsorción. La gastritis crónica, entonces, como mencioné en una de las láminas anteriores, se clasifica en tipo A y tipo B. La tipo A está fundamentalmente ubicada en el cuerpo gástrico y tiene una etiología fundamentalmente autoinmunitaria. Y la tipo B está en el antro gástrico y está relacionada con la infección por Helicobacter pylori. Se ha utilizado el término de gastritis AB para describir un cuadro mixto que compromete tanto el cuerpo como el antro gástrico. En la autoinmune, es decir, la gastritis crónica tipo A, que afecta fundamentalmente el fondo y el cuerpo, tradicionalmente esta forma de gastritis es la que está asociada a la anemia perniciosa en presencia de anticuerpos circulantes contra células parietales y el factor intrínseco, lo cual hablamos en las clases de sangre, lo que va a condicionar entonces una anemia megaloblástica. Y la infección por Helicobacter pylori no excluye la posibilidad de que tengamos o que el paciente tenga una gastritis crónica tipo A, por cuanto el contenido autoinmunitario no está siempre presente. De tal manera que esto nos plantea entonces una dualidad etiológica y fundamentalmente decir que hasta el momento no existe o no se puede determinar al 100% cuál es el mecanismo fisiopatológico per se que condiciona una gastritis crónica tipo A. La mayoría de los casos son de carácter autoinmunitario, pero también puede estar asociado a el efecto de la gastritis por Helicobacter pylori. Los anticuerpos contra las células parietales se han detectado en más del 90% de los pacientes con anemia perniciosa y hasta en el 50% de los pacientes con gastritis tipo A. Los anticuerpos anticélulas parietales están dirigidos contra la bomba hidrógeno-potasio ATPasa y se ha relacionado en pacientes con vitiligo y pacientes con enfermedad de Addison. Los pacientes con vitiligo o el vitiligo es una enfermedad en la cual se va despigmentando la piel y por efecto de anticuerpos contra los melanocitos. Y la enfermedad de Addison es una enfermedad endocrinológica en donde hay una disminución de la actividad de la glándula suprarrenal. También se ha podido relacionar una gastritis crónica tipo A con la presencia de anticuerpos contra antígenos tiroideos, lo cual va a generar una tiroiditis autoinmune.
Y también está involucrada en la fisiopatología la presencia de células T, lo cual ya nos hace referencia a que puede haber una alteración en la inmunidad mediada por células. Y algo muy importante, si queremos hacer una pesquisa inclusive antenatal, que es el HLA-D8 y el DR3 en los pacientes con gastritis crónica tipo A. Es decir, aquellos pacientes que tienen el alelo 8 del locus B para moléculas clase 1 o el alelo 3 del locus DR para moléculas clase 2 de su complejo mayor de histocompatibilidad van a presentar gastritis crónica tipo A. En la gastritis crónica tipo B, lo que predomina es la lesión en el antro. También está relacionada con la infección por Helicobacter pylori. Y esta gastritis crónica tipo B puede dar origen a una pangastritis y se estima que se precisan de 15 a 20 años para que esto ocurra. Evidentemente, para que esto ocurra, la gastritis se incrementa con la edad y se dice, o hay estadísticas que hablan que puede estar presente hasta un 100% de personas de más de 70 años. Pero algo importante es que la histología mejora después de erradicar el Helicobacter pylori. De tal manera que el Helicobacter viene persiguiendo al paciente desde el inicio de la patología con una gastritis aguda, si se quiere. De ahí la importancia de que los gastroenterólogos, cada vez que hacen una endoscopia digestiva superior, toman biopsia y también hacen la prueba de la ureasa para ver si el paciente es Helicobacter pylori positivo. Si es Helicobacter pylori positivo, se hace tratamiento antibiótico y en posteriores endoscopias se confirma la erradicación de la infección. La gastritis atrófica multifocal y la atrofia gástrica, con aparición posterior de metaplasias, se ha observado en las gastritis crónicas inducidas por Helicobacter pylori. Esto puede finalmente inducir el desarrollo de un adenocarcinoma gástrico. La infección por Helicobacter pylori se considera ahora un factor de riesgo independiente para el cáncer de estómago. Lo coloco en rojo porque es necesario prender las alarmas cada vez que un paciente es Helicobacter pylori positivo. Y cuando hablamos de factor de riesgo independiente, significa que ese elemento por sí solo es capaz de generar cáncer gástrico. Es decir, usted puede tener un paciente que no fuma, que no bebe, que no tiene alteraciones en sus hábitos alimentarios, que no come comida picante, que cuida los horarios de la alimentación, que hace ejercicio, pero tiene Helicobacter pylori y el Helicobacter pylori solo puede generar cáncer de estómago. En consecuencia, esto lo hace ser un factor de riesgo independiente y debemos estar atentos para la prevención de enfermedades más importantes asociadas al Helicobacter. Otras formas de gastritis están relacionadas con el tipo de célula que se consigue en la histología y serían células de carácter infiltrativo, como es el caso de la gastritis linfocítica. También está la gastritis eosinofílica, con una intensa infiltración por eosinófilos. Está igualmente gastritis asociadas, por ejemplo, a la enfermedad de Crohn, que es una enfermedad autoinmune que puede comprometer todo el tracto gastrointestinal y pueden variar desde enfermedades granulomatosas, que solamente se observan en las biopsias gástricas, y ulceraciones manifiestas con formación de estenosis. Cuando hablamos de enfermedad granulomatosa, debemos pensar en primer lugar en tuberculosis. Y la enfermedad de Crohn gástrica suele asociarse a enfermedad de intestino delgado, y diversas infecciones raras pueden ocasionar gastritis granulomatosa, histoplasmosis, candidiasis o candidiosis, sífilis y tuberculosis. Después que pasamos la gastritis y el paciente no ha sido
tratado o ya sea porque no ha consultado o porque ha tenido alguna dificultad en el diagnóstico y el tratamiento, puede evolucionar el problema a la úlcera péptica. El dolor epigástrico quemante exacerbado por el ayuno y que mejora con la alimentación es un complejo sintomático que caracteriza a la úlcera péptica. Una úlcera se define como la pérdida de la integridad de la mucosa del estómago o del duodeno que produce un defecto local o excavación a causa de inflamación activa. Las úlceras se producen en el estómago o el duodeno y con frecuencia son de naturaleza crónica. Entonces, ¿qué nos orienta a nosotros pensar que un paciente esté desarrollando una úlcera? El dolor en epigastrio urente o quemante. El paciente dice que siente como una brasa en el estómago y esto es por efecto de la acción del ácido clorhídrico, que aumenta con las horas de ayuno y que mejora con la ingesta alimentaria. ¿Ok? Cuando tenemos este dolor con estas características, obligatoriamente debemos pensar en la posibilidad de úlcera. El diagnóstico confirmatorio lo hará el gastroenterólogo a través de la endoscopia. En el caso de las úlceras duodenales, se han descrito también alteraciones en la secreción ácida. La secreción ácida media basal y nocturna parece estar incrementada en los pacientes con úlceras duodenales en comparación con los testigos, es decir, aquellas personas que no tienen úlcera. La causa de la alteración de este proceso secretorio está también relacionado con la infección por Helicobacter pylori. En algunos de estos pacientes se ha observado aumento de la velocidad del vaciamiento gástrico, aunque no se trata de un dato constante. ¿Y qué importancia tiene el aumento del vaciamiento gástrico? Que no hay una adecuada secreción de bicarbonato a nivel duodenal que pueda compensar el contenido ácido que viene del estómago. Si el estómago se abre muy rápido y el páncreas no ha secretado suficiente bicarbonato, pues el contenido que llega al duodeno es muy ácido y no tiene contraindicación, no se contrarresta por la alcalinidad del bicarbonato. La secreción de bicarbonato está significativamente reducida en el bulbo duodenal de los pacientes con úlcera duodenal activa en comparación con los testigos. Entonces, en la úlcera duodenal, pudiéramos decir de una forma relativamente muy escueta que lo que hay es un daño de la mucosa duodenal como consecuencia de la disminución de la alcalinidad del medio intestinal. Gran parte de la úlcera gástrica se puede atribuir, como ya mencionamos, al Helicobacter pylori y también está la inducida por los antiinflamatorios no esteroideos. La secreción ácida gástrica tiende a ser normal o estar disminuida en pacientes con úlcera gástrica. Cuando ésta se desarrolla en presencia de niveles mínimos de ácido, existe una alteración de los factores de defensa de la mucosa. Y esta alteración de la defensa de la mucosa está relacionada fundamentalmente con la ingesta prolongada de los antiinflamatorios no esteroideos. También hay alteraciones en la presión del esfínter pilórico en condiciones de reposo y estimulada con el consiguiente incremento del reflujo gastroduodenal. Y en algunos de estos pacientes se ha descrito un retraso del vaciamiento gástrico de los contenidos sólidos, aunque no es un dato constante. Todo esto, ¿a qué nos lleva? A que la úlcera gástrica puede estar condicionada por alteraciones en la mecánica gástrica. El estómago es sencillamente una bolsa que recibe el contenido alimentario proveniente de la deglución y que va a emulsionar, que va a licuar los alimentos para que puedan pasar de manera adecuada hacia el duodeno. Y existe un
una ubicación de los lípidos, las proteínas y los carbohidratos de acuerdo a su densidad y van pasando de manera ordenada y progresiva desde el estómago hasta el duodeno. Esto obliga a que exista una actividad de la musculatura de la pared del estómago que favorezca las contracciones gástricas para la emulsificación y la licuefacción de los alimentos. En paralelo, con una adecuada inervación colinérgica y con un adecuado equilibrio entre las enzimas y hormonas gástricas que van a degradar, o mejor dicho, que van a favorecer la licuefacción de esos alimentos y la secreción equilibrada de ácido clorhídrico para garantizar un adecuado paso del bolo alimenticio hacia el intestino. Acá, esta gráfica lo que permite es observar la interacción de las cuales le hablé anteriormente entre el agente infeccioso, que en este caso es el Helicobacter pylori, y el hospedero específicamente en su estómago. Hay que tomar en cuenta factores bacterianos como la estructura de la bacteria, la adhesividad que tenga la bacteria a la mucosa, las porinas con las cuales pueda perforar la integridad de la mucosa y la liberación de algunas enzimas que destruyan la mucosa, en este caso gástrica, como es la ureasa. Con estas condiciones, en un hospedero que tenga una alteración en cuanto a la respuesta inflamatoria, a factores genéticos predisponentes para una determinada lesión o condiciones de autoinmunidad o de despulimiento de la mucosa, entonces se va a generar la enfermedad, ya sea en forma de gastritis crónica, de úlcera péptica, de neoplasia MALT gástrica y de cáncer de estómago. Las siglas MALT significan linfoma de células T asociado a mucosas. Es un tipo de cáncer, ¿verdad? Pero de células T. Distinto al cáncer gástrico, que es la neoplasia propia de las células de la mucosa del estómago. Y la evolución natural de la infección por Helicobacter pylori está en esta secuencia. El Helicobacter pylori afecta a la mucosa gástrica, se genera una infección aguda de Helicobacter pylori. Esta infección puede cronificarse y al cronificarse entonces puede evolucionar a la gastritis predominantemente antral, es decir, una gastritis crónica tipo B, a una pangastritis no atrófica o a una gastritis atrófica predominantemente en el cuerpo gástrico, en donde participan también factores autoinmunes, que sería la gastritis atrófica tipo A. Esta gastritis atrófica tipo A también puede dar origen a las metaplasias intestinales, la displasia y el cáncer de estómago. Y todas estas formas de gastritis crónica asociadas al Helicobacter pueden a su vez generar úlcera duodenal, linfoma asociado a mucosas por linfocitos T o una infección crónica por Helicobacter pylori. Acá es para señalar el mecanismo por los cuales los antiinflamatorios no esteroideos producen lesión de la mucosa y fundamentalmente lo que les hablé está relacionado con la inhibición en la secreción de las prostaglandinas, fundamentalmente dado por la inhibición o compromiso de la circulación de la mucosa gástrica y la mayor secreción de ácido clorhídrico sin que exista la posibilidad de contrarrestar el efecto del ácido por las secreciones mucosas. Aspectos clínicos de la enfermedad ulceropéptica que podemos tomar siempre en cuenta. Las características del dolor. El dolor epigástrico descrito como quemante o lacerante, que se puede presentar tanto en úlceras duodenales como gástricas. La molestia también se describe como una sensación dolorosa mal definida o como la llamada hambre dolorosa. ¿Por qué hambre dolorosa? Porque el paciente tiene una sensación de hambre
o sí, pero acompañada de dolor. Y muchas veces pudiera, en el caso de una úlcera gástrica, mejorar el dolor con la ingesta de alimento, o en otras oportunidades, si hay compromiso del esfínter pilórico, entonces puede empeorar una úlcera duodenal. El dolor de la úlcera duodenal aparece en 90 minutos a 3 horas antes de una comida y a menudo se alivia con antiácidos y alimentos, y el dolor que despierta al paciente por la noche es el síntoma más discriminatorio, pues 2/3 de los pacientes con úlcera duodenal presentan esta molestia. El patrón del dolor en la úlcera gástrica puede ser distinto del de la úlcera duodenal, ya que las molestias pueden desencadenarse con la ingesta de alimentos. Y las náuseas y las pérdidas de peso son más frecuentes en los pacientes con úlcera gástrica. La variación en la intensidad o distribución del dolor abdominal, así como el inicio de los síntomas, como náuseas, vómitos o ambos, pueden ser indicadores de una complicación de la úlcera. La dispepsia, que se hace constante, deja de aliviarse con los alimentos o los antiácidos o se irradia a la espalda, puede indicar una úlcera penetrante al páncreas. El dolor súbito de dolor abdominal intenso y generalizado puede ser indicio de perforación, y el empeoramiento del dolor con las comidas, las náuseas y los vómitos de alimentos no digeridos sugiere una obstrucción del orificio de salida gástrica, es decir, del esfínter pilórico. Las heces negras o la presencia de pozos de café en el vómito indica hemorragia. Entonces, como estamos observando un proceso fisiopatológico que va desde la mucosa hasta la muscular de la mucosa y más profundamente, se va horadando la integridad de la bolsa gástrica y se va comprometiendo la circulación. Las úlceras gástricas y duodenales, fundamentalmente las gástricas, se pueden perforar, es decir, ocupa todo el grosor del estómago y puede vaciar su contenido hacia la cavidad abdominal, generando entonces una peritonitis química, o se puede perforar hacia el páncreas y genera una pancreatitis por inflamación del páncreas secundaria a un proceso o a una perforación del estómago hacia el páncreas. ¿Ok? Y lo que puede ocurrir también con relativa frecuencia es precisamente la hemorragia digestiva superior, que es lo que se llama hematemesis. Y cuando esta hemorragia no es tan profusa, el sangrado del estómago va a pasar al intestino delgado y la degradación de la sangre en el intestino delgado genera heces negras muy fétidas de color petróleo, de aspecto pastoso, que tienen el nombre de melena, lo cual nos indica entonces que un paciente con melena está sangrando en la vía digestiva y lo más seguro es que sea un sangrado a nivel gástrico. De tal manera que las complicaciones más severas de una úlcera gástrica y que pueden presentarse de manera aguda son la perforación, la peritonitis química y la hemorragia digestiva. Las complicaciones crónicas fundamentalmente son la metaplasia y el desarrollo de cáncer gástrico. Bien, entonces con esto terminamos lo de enfermedad ulceropéptica. Quería preguntar si están los equipos que corresponden